¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del programa Parlamento, en el que ya saben les hacemos un resumen de lo más destacado que ha ocurrido en la semana en la Cámara Regional. Ha sido semana de pleno con sesión de control al Gobierno y muchas preguntas que los grupos plantearon al presidente pues en torno a los efectos de la guerra de Ucrania. En Canarias, ese plan estatal para paliar los efectos en el transporte o en la subida de precios generalizada. También se habló de situación sanitaria en Canarias y de la situación en la isla de La Palma. Y además de Ucrania, también se habló en el Parlamento por parte del presidente de la Cámara, que recibió a representantes de la Asociación de Ucranianos en el archipiélago Tenerife. Matos aseguró que no se debe bajar la guardia ni acostumbrarnos al conflicto, aunque se prolongue en el tiempo. Desde la asociación recuerdan que 5 millones de personas ya han salido del país y piden que no se olvide a Ucrania. Esta semana también ha habido Comisión de Migración. De nuevo se ha hablado del Pacto Europeo sobre Migraciones y Asilo. La negociación del texto se está complicando porque hay diferencias entre países sobre corresponsabilidad en la acogida, aunque Bruselas sí que estaría dispuesta a articular ayudas para la atención a menores extranjeros no acompañados. Y vamos ya, si les parece, con la entrevista de la semana. Hemos charlado con Ana González, que es diputada por El Hierro del Partido Socialista. Además, ejerce como portavoz de Educación del Grupo Socialista. Bueno, pues nuestra invitada esta mañana en el programa Parlamento es la diputada del Partido Socialista por la Isla del Hierro, Ana González, a la que le damos la bienvenida. ¿Qué tal, señora González? Bienvenida al programa Parlamento. Muchas gracias. Que además, hay que decirlo, es portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Socialista Canario, que es especialista en ese asunto del que además vamos a hablar a lo largo de la entrevista. Estamos en un momento de la legislatura, señora González, la última parte de este periodo de sesiones, que además no ha sido cualquiera, tercer año de esta legislatura tan complicada, porque se han ido encadenando crisis consecutivas. Usted, que tiene experiencia además como diputada de la Cámara, imagino que este habrá sido particularmente un desafío, ¿no? Pues así es, yo en ningún momento me planteé cuando tomé posesión como diputada, pues de que se iba a romper la dinámica parlamentaria que habíamos llevado en la pasada legislatura y que este año pues empezó un primer año con esa dinámica y después llegó la crisis sanitaria y se tuvieron que articular todos los mecanismos, articular la Diputación Permanente en la que estamos y celebramos los plenos mediante videoconferencias y comisiones, hasta que ya una vez pues se levantó el confinamiento, pues pudimos volver de aquella manera a la Cámara. Hasta el otro día estamos los diputados separados en dos salas. Ya afortunadamente estamos todos dentro del plenario. Pues sí, de hecho el pleno de esta semana se ha celebrado igual que fue el debate de la nacionalidad, incluso el pleno anterior pues con una relativa normalidad, salvando ese asunto de las mascarillas que bueno, parece que en breve pues lo mismo incluso podrían ser retiradas de interiores. Esperemos que acabemos esa legislatura como la comenzamos. Esperemos que así sea. De la crisis sanitaria global de la que hablábamos, señora González, de la que se va saliendo poco a poco, pasamos ahora a otra, además muy compleja y que tiene repercusiones no tanto indirectas como directas, además en Canarias, que tiene que ver con esa onda expansiva del conflicto de Ucrania. Precisamente, además, muchos de los asuntos que se abordaron en el pleno de esta semana tenían que ver con las consecuencias, con el plan implantado por el Estado para tratar de paliar esas consecuencias aquí en Canarias, ¿no? Así es, el presidente en esta mañana pues ha respondido a varias preguntas parlamentarias sobre ese plan nacional. Darse cuenta que la semana pasada estamos ante ese primer decreto que el Gobierno de España ha sacado en concordancia con las comunidades autónomas y el Consejo Europeo, y en esa línea pues ha elaborado ese decreto pues para paliar esas consecuencias económicas pues que están sufriendo las familias, las empresas, los sectores económicos, y me refiero a ayudas de tipo los 20 céntimos del combustible, ayudas directas al sector primario, el bono social, el bono eléctrico.
Ya le digo, es un primer decreto que lo valoramos positivamente y que de aquí en adelante pues irá en función de cómo vaya esa terrible guerra que está sufriendo el pueblo ucraniano por parte de Rusia. Vemos que el gobierno pues sigue en esa línea de apostar por ayudas determinadas, apoyar a determinados sectores y no a lo mejor optar por esa bajada de impuestos que sí se pide desde otros grupos políticos, además de forma insistente, ¿no? Yo lo que pienso es que estas ayudas directas que van ya se lo dije, a los sectores repercuten positivamente y ayudan a paliar la economía de todas las familias. Hay una cuestión en particular que tiene que ver con las consecuencias de las islas llamadas verdes, entre ellas está la Isla del Hierro. Usted es diputada por la Isla del Hierro y en el pleno de esta semana escuchábamos en particular al portavoz de la agrupación socialista Gomera referirse a la Isla del Hierro, La Palma y La Gomera como islas que están sufriendo pues un doble encarecimiento de precios, un doble problema, para empezar con el mero hecho de llenar el combustible, el depósito de combustible del coche, es todo un problema para un herreño, ¿no? Así es. Bueno, numerosos estudios de las universidades pues han dicho que el gran problema que existe es el monopolio, o sea, la oferta es monopolista. Desde las Islas Verdes, está claro que desde la Isla del Hierro pues sufrimos esa triple insularidad con lo que se refiere a los precios de los combustibles. Y pienso que medidas selectivas o paliativas que podrían ayudar pues a este sobrecoste de los combustibles podría ser pues un trato diferenciado o una bonificación al precio de los combustibles. Aunque, sin lugar a dudas, estos 20 céntimos ha ayudado mucho para aliviar la economía de muchas familias. ¿Estaría de acuerdo en que hubiera medidas específicas para islas como la Isla del Hierro y también La Palma o la Gomera por estas circunstancias de sobrecoste añadido a las circunstancias actuales? Yo creo que sería la solución un poco para equipararnos a los precios que tienen el resto de las islas. Hay otra de las consecuencias de la crisis sanitaria de la que salimos y ya pasamos a la otra de las crisis que hemos vivido, tiene que ver directamente con la sanidad, porque aunque están mejorando los datos de la COVID, los problemas en el día a día de la sanidad sí que siguen persistiendo. Yo no sé cómo está la situación en El Hierro, que fue una isla privilegiada en el arranque de la pandemia, que luego comenzó con casos, se ha visto afectada la atención primaria, la atención hospitalaria, como se ha ocurrido en islas como Gran Canaria y Tenerife. No vamos a comparar. En El Hierro hemos estado medianamente bien en lo que se ha visto en otros territorios. Pienso que la cercanía en cuanto a la sanidad en El Hierro puede mejorar en cuanto a la cartera de servicios, tanto de atención primaria como atención especializada, y eso a su vez pues el que los herreños no tengamos que viajar a nuestra isla de referencia como es Tenerife, pues mejora la calidad de salud de los pacientes. En cualquier caso parece que los datos de evolución de la pandemia son buenos y eso se empieza a notar. Aquí en Canarias, bueno, se han retirado las medidas que dependían del gobierno, las medidas de restricción, y ahora se está pendiente de otras cuestiones, ya lo abordamos antes, de incluso la retirada de mascarillas en interiores, y eso se va a notar especialmente en los colegios, la parte educativa de la que es usted especialista. Eso sería positivo para los alumnos, para que su desarrollo escolar fuera fue algo más normal de lo que ha sido hasta este momento, en los últimos 2 años, ¿no? Sí, está claro que los niños y niñas de los coles de Canarias pues han sido pues los que más nos han dado pena, ¿no?, de ver esos niños tan pequeños con las mascarillas, los niños mayores de 6 años, porque los menores de 6 años pues no tenían esa obligatoriedad. Y así todo hemos visto cómo ha influido la pandemia en los coles de Canarias, que está claro que han habido repuntes tras algún periodo vacacional, pero la verdad yo consideraría que los colegios de Canarias han sido entornos seguros para los niños, y en esos entornos seguros tenemos que agradecer también al esfuerzo y al trabajo que ha hecho la comunidad educativa. Hablando de la comunidad educativa, ahora se enfrentan a nada más que un cambio en la ley de educación, que ya estaban conociendo los detalles. De hecho, esta semana se ha definido cómo va a ser el nuevo bachillerato. Esa nueva ley CELA o LOMLOE se implanta ya a partir del curso que viene, y cada vez que hay un cambio educativo pues surgen las críticas y surgen los problemas en torno a esta ley. ¿Cómo está Canarias preparada para abordar este cambio en la ley educativa? Mi opinión, esta ley creo que ha nacido desde el consenso, sin ser la parte crítica de la autoderecha, que se ha autoexcluido. Pienso que esta ley ha nacido
con el máximo consenso. Es una ley que refuerza la equidad y que hará un buen uso público, de los recursos públicos, sin tener en cuenta pues esos privilegios. Creo que de cara al 2030 es una ley que cambiará el sistema de educación. Y con esto me refiero que es la primera ley que reforzará pues, a las personas con discapacidad, a los niños de 0 a 3, se presenta también como la autonomía curricular, e incluso se van a introducir materias como valores cívicos, afectivos sexuales, desarrollo sostenible, este tipo de asignaturas pues, que en la anterior ley, en la LOPSE, pues, no se contemplaba. Lo que pasa es que no sé, adelante, señora González. Pienso también que cualquier partido de derecha europea, estoy totalmente seguro que apoyaría esta ley por ser una ley pues muy sensata, coherente y avanzada. Lo que pasa es que estamos escuchando críticas como suele ocurrir y además duras, y es verdad que al final se reduce a unos titulares que son los más destacados. Por ejemplo, el hecho de que pues en bachillerato se pueda pasar de un curso a otro con 2 asignaturas suspendidas, o el hecho de pues otras cuestiones que también son noticias de respecto, y al final se reduce todo a esos titulares, que no haya filosofía, y usted ha dicho que sí hay valores éticos, ¿no? Digamos que hay que estudiar bien esta ley, ¿no? Hay que profundizar la ley y no dejarnos llevar por los bulos y por las intenciones con las que juega la oposición en este sentido. Precisamente en esta semana en el Pleno tenía previsto Ana González preguntar sobre un asunto muy serio que tiene que ver con el acoso escolar, una pregunta que quedó pospuesta, pero no quería yo dejar de hablar del acoso escolar en las aulas canarias y en el empeño que han puesto para tratar de acotarlo y de gestionar una situación tan delicada, ¿no? No es la primera vez que hablamos de acoso escolar en esta Cámara, de hecho es un tema muy importante y de las medidas que se está llevando por parte de la Consejería de Educación. Y en ese sentido pues queríamos que la consejera pues nos contara esas medidas y sobre todo la manera de gestionar los protocolos de acoso escolar en los centros educativos de Canarias. El tema del acoso escolar, antes se decía que era cosa de niños, y ya no es cosa de niños, ya afecta pues al tema psicológico, incluso físico de nuestros menores. Cuando piensas que el problema lo puedes tener atajado, el acoso escolar va mutando, y me refiero en este sentido a que estamos ahora ante, por ejemplo, las nuevas tecnologías, y esto es otro tipo de acoso escolar. Por eso nuestra intención es que la Consejería pues actualizara y nos contara esas medidas que se están implantando, que han sido muchos los avances que se han llevado en esta materia. Hablando de otra de las prioridades del Gobierno de Canarias, que han defendido además en este Pleno el Grupo Socialista y el resto de grupos que conforman el Gobierno, tiene que ver con el fomento de la educación en la etapa más temprana, esto es de 0 a 3 años. Ahora están pues terminando de diseñar un plan precisamente estratégico para aumentar el número de plazas de 0 a 3 años. ¿Por qué es tan importante que los niños se escolaricen en esta etapa? Se cuenta que Canarias, en este sentido de 0-3, está claro que tenemos un déficit muy importante. Actualmente estamos en el 23% de la escolarización de 0 a 3. La intención de este Gobierno es que en el 2025 pues, se llegue a ese 40%. Por eso ha surgido este plan estratégico de educación infantil en Canarias, que pues lo que pretende, entre otras cosas, y que ha sido noticia estos días, pues ha sido un proyecto piloto que va a surgir, pues va a comenzar en el próximo curso escolar, es de incluir a los niños de 2 años en algunos centros de Canarias. Alrededor de 32 centros de Canarias pues acogerán esas aulas con niños de 2 años. Además, muy importante, es el convenio que se ha firmado con la FECAM para la manera de gestionar y financiar esas escuelas infantiles, donde pues esas plazas públicas se gestionarán pues un 33% los ayuntamientos, un 33% las familias y un 33% la Consejería de Educación. Digamos que han intentado que haya habido consenso entre todas las partes implicadas, ¿no? Los ayuntamientos, todo el Gobierno, los propios educadores, ¿no? Sí, así es. Bueno, en el mes de diciembre la Consejería de Educación se reunió
con todos los grupos políticos, nos hizo llegar ese plan en el que todos los grupos políticos pudimos hacer aportaciones a dicho plan, y yo creo que aparte de ese convenio firmado con la FECAN, yo creo que va a ser un plan en el que han participado todas las entidades. ¿Qué es lo que pasa con las escuelas infantiles privadas? Porque aquí sí es donde ha estado el problema, ¿no? Y que también se ha hablado en el pleno de este asunto. Dese cuenta que el dinero que tenemos para 0 a 3, incluso el dinero que nos viene ahora con los fondos europeos, es simplemente para financiar lo que son plazas públicas de 0 a 3 años. En ningún momento, como suelen decir algunos grupos políticos de esta Cámara, pues se va a quitar empleo a esas personas que trabajan en las escuelas infantiles privadas. O sea, dese cuenta que las plazas públicas que quiere sacar la Consejería de Educación van a ser en zonas donde no hay demanda y donde hay especial vulnerabilidad de esos niños, donde esas escuelas privadas no llegan. Hablando de otras cuestiones, aparte de educación, yo quería referirme a otro de los asuntos que ha marcado sin duda los plenos de los últimos meses. Tiene que ver con la migración irregular, con los menores migrantes. Se habló mucho en el debate de la nacionalidad. De hecho, la Isla del Hierro, pues hasta allí llegaba una de las últimas embarcaciones, además con una auténtica tragedia vivida para las personas que lograron sobrevivir. Es un problema que parece que con tanta crisis queda un tanto solapado, y ha sido pues de las más acuciantes que pasa a Canarias, y sobre todo en la gestión de los menores migrantes, ¿no? Así es. Bueno, como dije al principio de la entrevista, la situación en la que estamos actualmente con el tema de la migración no es la misma en la que estábamos pues hace un año. Yo apelo a la responsabilidad de las personas. El tema del acogimiento ha mejorado, y sobre todo la solidaridad entre los territorios, que no, como ustedes verán, no se ha visto. En cuanto al caso concreto que me comentas de la patera que llegó hace unos días a la Isla del Hierro, pues hay un proceso judicial abierto. Vimos claramente el drama humanitario que lleva esa ruta, especialmente desde Mauritania, de Senegal hasta las costas del Hierro, y será pues la justicia la que decida sobre ese asunto. Otra de las cuestiones que ha pues centrado buena parte del debate, de la discusión, incluso del consenso en el Pleno, ha tenido que ver con todo lo derivado de las acciones para ayudar a los palmeros que sufrieron esa crisis volcánica sin precedentes en la historia reciente de Canarias. Ahora hay una comisión de reconstrucción en marcha, el Parlamento está trabajando, y a lo mejor quizás ahora es la hora de que esa unidad que se vio al inicio continúe, porque lo que queda por delante seguramente abarcará más de lo que queda de legislatura y la siguiente, ¿no? Te se cuenta que una erupción volcánica nadie nos las esperábamos. O sea, hemos estado implantando medidas ante la incertidumbre. Ahora que un poco ha pasado el tiempo es cuando empiezas en esas medidas para lo que es la reconstrucción de La Palma. Yo creo que lo que ha premiado en estos meses ha sido la unidad de todas las administraciones. Hay más cuestiones por delante, porque queda poco en este periodo de sesiones, que ya desemboca en el verano, y luego ya llegará el último año de legislatura, pero quedan asuntos pendientes importantes, por ejemplo, con lo que tiene que ver con los servicios sociales, otro de los grandes asuntos que más se debaten en la Cámara. Está pendiente de discutir la ley de renta de la ciudadanía, que supone un cambio con respecto a la actual prestación que se presta a las personas que la requieren, ¿no? Sí, como bien saben, el último periodo de sesiones de la legislatura es cuando las leyes empiezan a salir, ¿no? Y una es esta, la de la renta a la ciudadanía, que un poco espero que se apruebe en el próximo periodo de sesiones, o sea, la última parte del año, y un poco pues ayudará a todos los canarios, y se beneficiarán muchos canarios para esa renta. Hay otro asunto que tiene que ver también con la parte social que se ha abordado mucho, y que tiene que ver con los índices de pobreza. El informe FOESA último fue sobrecogedor, y no por ya conocidos los datos de pobreza en Canarias. Hay que indicar que ha sido un asunto que sí generó un consenso. Hay que actuar, pero estamos hablando de un problema crónico en Canarias. ¿Cómo se pueden bajar esos índices de pobreza? Si se tiene en cuenta que ese informe de FOESA fue hasta el 2020 y ya de por sí es devastador, usted imagínese cómo será el siguiente informe cuando no ha tenido en cuenta los datos estos años de pandemia y de crisis que hemos vivido. Cuando llegue el momento, pues valoraremos ese informe y pondremos sobre la mesa las medidas
que en su momento o cuando llegue el momento sean oportunas. Bueno, muchos asuntos que quedan todavía pendientes en lo que queda de legislatura. Yo no sé si piensa que a partir de, sobre todo cuando pase el verano, el ambiente en la Cámara, que ha sido bueno, relativamente bueno, por lo pronto eso es lo que se ha visto en los plenos, pese a alguna que otra discusión, pero si crees que esto puede cambiar con la inminencia ya de unas elecciones que llegarán el año que viene, 2023. Yo creo que es natural que pase. Nos vamos a enfrentar a un año preelectoral y está claro que la temperatura de la Cámara subirá, siempre bajo el respeto y la concordancia entre los diputados, pero estamos a un año de las elecciones y ese rifirrafe que se suele decir aumentará. Seguramente. Estamos casi ya terminando, señora González. Lleva ya tiempo, pues a su juventud, siendo diputada en la Cámara Regional, y yo no sé si usted cree que los ciudadanos realmente son conscientes del trabajo que se realiza en el Parlamento de Canarias, que quizás se quedan con la parte exterior, ¿no? con lo que se ve en los plenos, y no se dan cuenta que a lo mejor pues ustedes tienen mucho trabajo que va fuera de los muros del Parlamento, ¿no? Yo creo que los ciudadanos de Canarias no son realmente conscientes del trabajo que se realiza en la Cámara, aunque este Parlamento ha hecho una labor muy importante de llevar el Parlamento a la calle y darlo a conocer, pero mucho trabajo, aparte de lo que se ve en la tele, de las sesiones parlamentarias, de las comisiones, hay mucho trabajo detrás que no se ve ni no es visible. Son muchas reuniones con colectivos, puesta a puesta de muchas iniciativas, de diálogo con el resto de los grupos parlamentarios, y ese trabajo en las cámaras no se ve. Bueno, pues nosotros intentamos que lo conozcan un poco más a través del programa y estas entrevistas que realizamos a los diputados de la Cámara. Ana González, un placer recibirla hoy en la entrevista de Parlamento. Muchas gracias, y antes de terminar, si me permite, pues quería felicitarlas a la televisión, a Radio Televisión Canaria, por ese premio nacional que han recibido a la mejor televisión nacional. Enhorabuena. Bueno, pues muchísimas gracias en nombre de todos mis compañeros de los servicios informativos. Gracias, señora González, hasta una próxima ocasión. Gracias a ustedes. El próximo día 20 de abril vamos a poder retirarnos la mascarilla en interiores, es una de las noticias de esta semana, y precisamente de este asunto, también de educación, se habló en el Pleno, en la sesión del martes. Dicen los populares que el 85% de las escuelas infantiles en Canarias son privadas. Por eso piden al gobierno que firme nuevos convenios con estos centros. Si no lleva a cabo lo que usted acaba de decir hoy, acabará con cientos de puestos de trabajo donde el 92% de ellas son mujeres. Torres defiende que su apuesta es la educación infantil pública, pero que también habrá más avances en plazas con la privada. 1.100 llegaban antes, ahora 1.300, y además la dotación económica será superior. Antes era 1,7 millones de euros lo que se trasladaban para becas en las escuelas infantiles privadas. En el año 22 serán 2,6. Críticas también de Vidina Espino, que ha pedido al gobierno que haga sacrificios propios para afrontar la inflación. Su presidencia cuesta 3 millones de euros más en el presupuesto de 2022 con respecto a cuando ustedes llegaron. Han duplicado el coste de los organismos públicos. Han incrementado ustedes también el gasto en personal. Sí les reconozco que hemos gastado más en personal, pero porque hemos contratado más profesores y más sanitarios. Es decir, si no apostamos por el estado del bienestar. Mientras, Nueva Canarias habla de respuesta sensata de la ciudadanía ante la suspensión temporal de las restricciones COVID y pregunta por los siguientes pasos. Si tenemos noticias sobre la previsión, eliminación también de las mascarillas en interiores. Puede ser, no lo estoy adelantando ni lo estoy afirmando, pero puede ser que sea la próxima semana, cuando ya el Gobierno de España tome esa decisión. Torres confía en que esta sea la desescalada definitiva que consolide, dice, la recuperación económica. Y también en ese pleno se habló de los menores que están bajo la tutela del Gobierno regional, porque afirman que cuando cumplen 18 años se ven sin apoyo para salir adelante y buscarse la vida. Así dijeron. La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, ha detallado los programas que ya están en marcha para facilitar su inserción laboral. Las modificaciones de la PSI para que puedan recibirla, por ejemplo, o los 4 millones de fondos europeos que se van a destinar a la compra de viviendas de emancipación. Aún así, la consejera ha admitido que la red de apoyo para estos jóvenes, una vez cumplen los 18, es aún insuficiente.
Hay unas necesidades que no estamos cubriendo y estamos intentando ampliar esa red, esa cobertura para nuestros niños y niñas que han sido nuestros hijos y nuestras hijas durante muchísimo tiempo, decía usted en algunas ocasiones durante más de 10, 11, 12 años. Y esta semana ha arrancado la campaña de la renta, ya puede presentarse de forma telemática la declaración y precisamente en el Pleno los grupos que apoyan al Gobierno rechazaron la propuesta de Ciudadanos para que el Estado ajuste los tramos del IRPF a la inflación que sufrimos. Creen que no es el momento, tampoco la fórmula para afrontar esta escalada de precios. Sí salió adelante una iniciativa nacionalista que pide incluir a las personas que han sufrido un desahucio en programas de vivienda social. Luz verde también a una propuesta del PP que exige que se habiliten ayudas para los propietarios de viviendas vacacionales afectadas por la erupción de La Palma. Porque son medio millar de viviendas vacacionales que se vieron afectadas por la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Una reivindicación que lleva meses luchando la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional. El 44% de las camas turísticas de vivienda vacacional y de la isla de La Palma están afectados por el volcán. Si somos una modalidad turística reglada, lo tenemos que ser con todas las consecuencias. El Gobierno de Canarias ha aclarado que el archipiélago va a mantener su propio criterio para llegar a una solución con los trabajadores que están afectados por la temporalidad en la función pública. Dice el consejero Julio Pérez, el Comité de Huelga en Canarias representa sus demandas y está dividido, pero se mantiene una conversación fluida con el sindicato aún presente para tratar de alcanzar un acuerdo satisfactorio. Eso sí ha avanzado que la fijeza que reclaman no va a ser automática. No podemos hacer atender una reclamación que a veces oímos en las redes sociales o en comparecencias públicas de todo el que está se queda. Eso no es posible. Nosotros haremos cuanto esté en nuestra mano para que todo el que está se quede, pero no puede ser automático. Y esa es una diferencia que mantenemos con el sindicato que sobrevive y que subsiste y que sigue activo con el comité de huelga. Y esta Semana Santa la vamos a poder disfrutar en un ambiente de relativa normalidad. Además, las expectativas turísticas son buenas según las previsiones. Y hoy les preguntamos por sus planes. En Canarias Opina. Este año la Semana Santa llega prácticamente ya sin restricciones COVID, solo con la mascarilla en interiores, cuya obligación, como saben, decaerá después de las fiestas, salvo en algunas circunstancias. A pesar de la inflación y la incertidumbre económica, Canarias tiene buenas perspectivas turísticas para estas fechas. Se prevé una ocupación superior al 80%. La venta de plazas aéreas y marítimas está ya al 90% según el sector, que incluso apunta a la dificultad de encontrar un hueco para el regreso del Domingo de Resurrección. Por eso les preguntamos, nos gustaría conocer cuáles son sus planes para Semana Santa. ¿Tiene previsto viajar fuera o desplazarse entre islas? Por ahora nos quedaremos en la isla, porque la situación no está como para andar paseando mucho. Normalmente íbamos a Madrid con los hijos, pero ahorita no, este año no. Trabajando todas las semanas, no libro la Semana Santa. Festivos y todo trabajo, es así. Así que los planes de Semana Santa, de momento, trabajar. Entre islas a Tenerife, voy a irme un par de días en Semana Santa. Disfrutar un poco y ya que se puede salir de fiesta, pues aprovechar. No pienso viajar por los momentos y nada, acá quedarme con la familia. Ir a las piscinas, pasar un rato juntos y así. Voy a quedar en la isla y bueno, voy a vivir la Semana Santa como ha sido tradición siempre en mi familia. Yo soy católica, practicante, entonces pues participaré en los actos de la parroquia. España quiere avanzar en el control migratorio y esta nueva relación con Marruecos puede suponer un avance. Precisamente del Pacto Europeo sobre Migraciones y Asilo se ha vuelto a hablar en el Parlamento de Canarias. La negociación del texto parece que se complica porque hay diferencias entre países sobre esa corresponsabilidad en cuanto a la acogida. Y Bruselas, por su parte, estaría dispuesta a articular ayudas para atender a los menores extranjeros no acompañados. Ya no hay más inmigrantes, no hay refugiados, solo los ucranianos. Es el toque de atención irónico que Sukaine Saharaui lanza a Europa. Emigrar, dice, es muy duro y aunque agradece la acogida del pueblo canario, advierte al gobierno. No se pueden coger a menores, recibirlos como menores y a los pocos días están en la calle.
porque ya tienen 18 años. Denuncia también que Frontex no funciona y hace un llamamiento a los líderes europeos. Ese dinero que se da a los dirigentes, como el rey de Marruecos, que cada día más riqueza tiene, ¿por qué no se hacen unas políticas de integración para jóvenes en sus países de origen, que pueda retenerles y no terminar muertos en el mar? Tiempo de reivindicación, pero también para ahondar en el pacto de migraciones que se tramita en Bruselas. Se fija un primer examen a la persona en el punto de llegada, pero luego puede haber movilidad, por ejemplo, entre Canarias y la península. Mientras la decisión sobre el asilo no está tomada, la ubicación de una persona es flexible. ¿Y qué pasa con el reparto entre países de la Unión Europea? Pues que los estados que no quieran acoger tendrán la opción de ayudar en los retornos. Y después de 8 meses esta persona no ha podido estar retornada, entonces sí que este mismo país tendrá que tomar la responsabilidad. Es decir, ese país que no quiso acoger en un principio se hará cargo de esa persona físicamente en su territorio. Y las reivindicaciones del pueblo ucraniano se escucharon en el Parlamento de Canarias. El presidente Gustavo Matos recibió a representantes de la Asociación de Ucranianos de Canarias. En esos tiempos duros en Ucrania que están ahora produciéndose ya casi genocidio, tenemos que solo saber y pensar que Ucrania está en primera línea ahora de defender democracia y todas las cosas humanas que están en este mundo. Y lo que está en riesgo, insisto, no es solo una invasión de un país, sino poner en tela de juicio un sistema de libertades en el que se convive. Los han escuchado, estos ciudadanos de Ucrania dicen que su país está ahora en primera línea de la defensa de la democracia y los valores humanos. Son casi 5 millones de personas que han huido del país. Dicen que van a seguir llegando niños a España, también a Canarias. Esperan que esté todo bien regulado, sobre todo lo que tiene que ver con los menores. Pidió que el alargamiento del conflicto no suponga que Canarias, que Europa, olvide a Ucrania. Pues con este llamamiento que hace esta Asociación de Ucranianos en Canarias nos despedimos. Les esperamos de nuevo ya después de la Semana Santa. Que disfruten, si pueden hacerlo, de estos días de descanso. Hasta una próxima ocasión. Adiós.